Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Qué maravilloso podernos encontrar cada semana en el mismo lugar y a la misma hora. Qué bonito poder compartir, no hay nada mejor que la comunión a la luz del Señor y poder disfrutar juntos de esta hora que tenemos por delante. Ya sabéis que emitimos desde el 100.2 de FM en Radio Amanecer Málaga, la sintonía que te acerca a Dios. Emitimos desde el 97.7 de FM Estéreo Visión Sevilla, la generación de cambio. Las Iglesias del Monte, Proyecto Vida, producen y realizan el programa con mucho cariño y, por supuesto, el programa está respaldado por Frapan y por CESMA, Fraternidad de Pastores de la Ciudad de Málaga y de la provincia, por supuesto, y CESMA, el Consejo Evangélico Provincial de Málaga. Bueno, ya sabéis que estamos realizando charlas a pastor y ministerio del mundo hispano, porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama, ese es el lema del programa, y queremos darnos a conocer para que podamos tener una comunión más íntima. Y cuántas veces me han dicho, uy, yo tenía un concepto de esta persona regular, pero a la hora de escuchar su testimonio se me ha caído todos los prejuicios y he podido comprenderla un poquito mejor. Hoy presentamos al médico Luis Solís, que ha desarrollado grandes proyectos en el norte de África. Él está casado con su esposa Carmen, tiene 3 hijos, Gustavo, Romina y Jorge, y 3 nietos, Gustavo y Carisa, y uno que está en camino. Así que le damos la bienvenida a Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, Kay, buenos días. Gracias por la invitación, Juan Carlos. Hombre, llevábamos mucho tiempo intentando quedar y no había forma. Sí. Y bueno, hemos encontrado el espacio y hoy es el día. Gloria a Dios. Bueno, tú eres médico y has desarrollado un montón de proyectos en el norte de África a lo largo de estos años y bueno, me parece un trabajo apasionante, ¿no? Sí, es una larga historia, pero que, bueno, a medida que vamos en la entrevista iremos avanzando un poco para conocernos y compartir un poco la experiencia de vida y la experiencia que le interesa también a la iglesia, ¿no? Que es algo importante, la edificación del cuerpo, ¿sí? Efectivamente, sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Dónde naciste, Luis? Bueno, yo originalmente nací en una ciudad del centro de Argentina, que es Córdoba, que es muy parecida a la Córdoba de aquí, de España. ¿Tiene mezquita también? No tiene mezquita. Parece que los fundadores vieron las características de aquella Córdoba y que por la característica de este Córdoba de aquí, de España, le pusieron ese nombre. Ahí nací y estuve gran parte del tiempo trabajando. Mi esposa es del norte, de a 1.000 kilómetros de allí, de la ciudad de Córdoba, 1.200 kilómetros, que es realmente un paseo en Argentina. Aquí es atravesar España, pero allí es un paseo. Claro, porque Argentina tiene más de 5.000 kilómetros de extensión desde norte a sur. Madre mía. Eso es una... Es como Europa, sí. ¿no? Desde Málaga a Suecia, ¿no? Desde Algeciras allí, es que cerca de Suecia, o pasando Moscú, es la extensión. Lo que pasa es que hay zonas del sur, por ejemplo, que yo no las conozco, porque como el sur, para ir al sur hay que ir a visitar el sur, no queda de paso nada, entonces claro, es una zona muy austral. Claro. Así que tienes el clima de los glaciares hasta las cataratas del Iguazú, clima tropical, ahí pasas de un sitio a otro, así que de pasar de ver las ballenas y las focas a irte a ver por los pingüinos, verte al norte a las aves que están en Misiones. Sí, es un país muy extenso. Sí. Qué bonito país, la verdad que sí, además hay mucha sintonía entre Europa y Argentina, ¿no? O hispano, italiano, enorme. Español, aunque allí no somos españoles, allí somos gallegos, ¿no? Sí, en su mayoría le llaman gallego, porque los barcos salían de Galicia casi todos, entonces allí tú veías a alguien con una boina y una lechería y decías, es el gallego del pueblo, ¿no? Así y además tenemos fama de cabezones, por lo visto, ¿no? Los gallegos. Bueno, allí, ¿no? Sí, porque el gallego tiene su temperamento, iba con una forma de pensar, además tú sabes como en Galicia es una zona de agricultura, también de ganadería en cuanto a las vacas, la leche, esas cosas. Entonces, como Argentina estaba en ese tiempo, digamos, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, pero especialmente a principios del siglo XX, las corrientes migratorias que venían desde Europa
eran tremenda, tremenda, tremenda. Hay un excelente documento, aquello que les interesa esto, hay un se llama el Museo del Inmigrante en Argentina, que se puede entrar por internet, y ahí está un poco toda la documentación histórica de todos los movimientos migratorios que llegaron. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, el trasfondo de nuestra familia, por ejemplo, yo soy de trasfondo nativo español, pero también de mi madre por corrientes migratorias armenias en tiempos de la guerra de los turcos y los armenios. Los armenios salían y migraban a Argentina. Hay corrientes migratorias italianas importantísimas, también como consecuencia de la guerra, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, cuando huían del comunismo en Italia, salían y iban a Argentina. Ucranianos, yo provengo de una iglesia original ucraniana. Mi esposa de una iglesia búlgara. Madre mía, qué mezcla tienes, sí, ¿no? Claro, tremenda. Y yo me formé, digamos, históricamente como cristiano en una iglesia de los países del este. Es decir, eran búlgaros, ucranianos, checoslovacos, y la minoría éramos de habla española. Fíjate. Bueno, ¿y tu padre que dice que era español, de dónde era? Original mi padre, probablemente, porque yo de los orígenes de mi padre, no lo sé de España, pero de la zona de Castilla. La Castilla y León, por allí. Y los de mi esposa eran original sí, pero ya con documentación y todo, que llegaron, tenemos el documento del barco y todo, que llegaron en el año 18 a Argentina, en el año 1918. Llegaron a Argentina, provenían de la zona de Galicia, se lo llamaban gallego, pero en realidad él era de un pueblo de Castilla y León. Una historia preciosa, una historia preciosísima. Qué bonito. ¿Has pensado en que escribí un libro, unas memorias de eso? Porque ahí hay mucha riqueza. Esta mañana estaba hablando con mi esposa de esto y a raíz de una lectura que tuve esta mañana, una lectura bíblica, me conmovía de la situación de los movimientos migratorios, cómo Dios ha bendecido a las naciones a través de los movimientos migratorios. Y realmente a veces lo que a nosotros nos parece trágico se transforma en una bendición con el tiempo, pero no lo entiendes hasta que no pasan siglos. Claro. Por ejemplo, nosotros, nuestra familia, las familias de mi esposa son casados con descendientes de ucranianos. En realidad se les llamaba los rusos en aquel tiempo, pero eran ucranianos originalmente. Y entonces las iglesias en el norte, nosotros íbamos a las iglesias del norte, cuando yo estaba de novio, y entramos en las iglesias, y en las iglesias estaban la gente sentada, los hombres en un sitio, las mujeres en otro sitio, con su pañuelo en su cabeza, y cantaban en su lengua nativa. Entonces el extranjero era yo. Claro, no te enterabas de nada, ¿no? No. Bueno, y una pregunta, ¿y cómo se vivía con la fe en tu casa? Entonces se vivía desde muy pequeño, estuviste en un ambiente religioso, ¿no? Cristiano, ¿no? Bueno, es una historia interesante también, porque de la familia de la línea de mi padre, eran cristianos nominales de tradición católica, pero hubo una corriente de conversión en la corriente de la familia de mi padre a raíz de una campaña que hizo Billy Graham hace muchísimos años 50, por ahí 50 y pico, y que gran parte de mi familia paterna abrazó el evangelio en la línea de la Asamblea de los Hermanos Libres en aquel tiempo. Entonces ellos, esa línea de paterna. Y mi madre fue autónoma, es decir, ella le regalaron una Biblia, alguien le regaló una Biblia cuando era muy adolescente, muy jovencita, y ella leía la Biblia en casa, como se lee un libro desde la primera página hacia adelante, ¿no? Así, leyendo un libro en recorrido. Entonces ella, en casa, nosotros éramos hebreos ortodoxos, sin saberlo, es decir, que si yo nosotros no se comía marisco en casa, no se comía pescado. ¿Hebreo ortodoxo por qué? ¿Porque soy judía? No, porque mi madre, ella asumía que lo que decía de la Biblia, eso había que cumplirlo. Pero ella no leía, ella no era discipulada por nadie. Vale. Ella era discípula de ella misma, ¿me entiendes? Ella leía la Biblia, el Señor y ella. Entonces ella leía la Biblia todos los días, entonces un día que se veía la fiesta de los panes sin levadura,
Y ese día había comido en casa sin pan y sin levadura, ¿no? Y entonces, qué sé yo, venía alguien y decía, vamos a comer un conejo. No, conejo no se puede comer, porque el conejo, la Biblia dice que no hay que comer conejo, Y todo el mundo ¿no? con cara de tonto diciendo, ¿pero Yo, esto claro, y qué es? eso, pero ¿qué esto qué es? Y pues desapareció y entonces comía cerdo. Ahí es muy típico los fines de año comer cerdo al horno, una cosa así. Y ella, claro, cuando ella decía, y aquí dice la Biblia que no se comer, solamente hay que comer los animales que están rumiando y no hay que comer los pescados que no tengan escama, Bueno, Luis, tiene que tener escama. Impresionante. menos mal que la vaca sí se podía comer, Luis. Si Sí, no, sí, morí sí. ya, ¿eh? Sí, y entonces todo eso, entonces en ese ambiente, un ambiente un poco mixto, crecí. Curioso. Entonces luego, sí, sí, entonces el contacto con el Evangelio fue mi madre era practicante, como se utilizaba antes, no había, el auxiliar de enfermería o enfermería no eran los practicantes, ¿te Practicante, acuerdas, sí, no? sí, perfectamente. Entonces los practicantes eran los que eh, visitaban, hacían las curas, ponían los inyectables, iban a la gente al hospital y decían, tiene que ponerse un inyectable tal. Y ellos, quién se lo va a poner? Busca el practicante de su zona, ¿no? Una cosa así. Y mi madre era practicante, entonces ella fue a inyectarle a un señor que estaba en la barriada nuestra, y ese era un ucraniano eh, evangélico que estaba intentando empezar la iglesia evangélica en la zona. Y entonces ella tuvo contacto, entonces claro, le presentaban el evangelio y ella en su forma también presentaba el suyo, mi madre. Y entonces en esa conversación, de muy pequeñito, a mí me llevaron a la iglesia. Y primer contacto con la iglesia cristiana evangélica fue a través de mi madre en una reunión de cristianos de los países del este. Qué curioso como Dios hace las cosas de la manera Sí, más inesperada. sí, 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 sí. Bueno, y ¿cuántos hermanos soy, Luis? Nosotros somos cuatro hermanos, yo soy el más pequeño. Yo Anda, el soy el más pequeño. Benjamín. Pues Así es, fíjate, Benjamín. qué Sí, sí, sí. bueno. ¿Y tus hermanas, cuántas son? ¿Hermanas o Son hermanos? dos, somos una mujer y dos hermanos varones aparte de yo, es decir, tres varones y una mujer. ¿Y tú llegaste ya, estos que llegan ya a última hora o fuiste seguido de los otros tres? No, yo fui, no, llegué con un año y medio, 2 años después de mi hermano, el que Entonces, sigue, me sigue a mí, no, pero llegué también un poco accidental, ¿no? Como sucede en aquellos tiempos, no teníamos los controles que se tienen hoy, pero entonces parece ser que no fue bien recibida la noticia cuando venía yo, porque vine en el momento más inoportuno, e incluso hubo cierta amenaza, digamos, de que ahora se utiliza tan fácil, ¿no? La interrupción, ¿no? Pero sí, sí. que eso me lo contó mi madre en privacidad después de muchos años, Ya, ya. muchos años me lo contó, pero que fue una experiencia de ella no buena, pero que, bueno, el Señor hizo su trabajo también en ella y en mí con los años. Menos mal, porque mira, ahí tenemos todo un médico que ha hecho mucho. Sí, 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 Gloria a sí. Dios. Cuando Dios se plantea algo, no hay quien lo quite. Bueno, ¿y Sí. cómo fue tu niñez? ¿Tú a qué jugabas? Al fútbol, me imagino, como buen argentino, ¿no? Oh, no, sí, claro, claro, claro. Nosotros teníamos frente de casa allí se utiliza todo terreno llano, es Es un para campo de jugar. fútbol, es un campo de fútbol. Y los arcos son dos piedras, y esos son la portería son dos piedras, y entonces era el que tenía un balón de cuero cocido, Daba igual. era el más rico de la barriada. Entonces nosotros hacíamos cualquier cosa a un balón, y cuando alguien venía con un balón lo cuidábamos como oro, ¿no? Había Como que oro. ponerle una cera especial, una grasa especial para que los hilos no se rompieran, no se Claro, secaran, y bueno, había que claro. cuidarlo, pues, cuidábamos como quien cuida los mejores zapatos de tu casa, ¿no? Os pasaba a vosotros igual, porque yo cuando jugaba al fútbol, pues a lo mejor había dos balones y estábamos Uh probando a ver cuál nos gustaba más. Y el que más -huh. nos gustara, ese nos quedáramos para jugar, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, entonces jugábamos allí, veníamos en aquel tiempo la escuela, cuando tú ibas a la escuela, se usaban, no sé si aquí se usaba, pero cuando yo era niño se usaban batas blancas. Hay que poner una bata Ah, y entonces
Era una bata que tenías que entrar para distinguir entre el estudiante del niño de la calle, ¿no? Es decir, porque en las escuelas, en unas escuelas grandes, abiertas, entonces era obligatorio llevarla. Se utilizaba la bata. No ve cómo una se bata. pondría la bata blanca jugando al Uy, claro, fútbol. entonces mi madre, cuando yo llegaba, lo primero que hacía es decir, quítate la bata, por favor, quítate la bata, porque sabía lo que venía después. Entonces ponía la bata y comíamos así como podíamos. Yo venía haciendo las tareas mientras venía caminando por la calle, haciendo las tareas, cosa que me quedara libre la tarde y a jugar al fútbol. Qué bueno. Y el partido empezaba y terminaba cuando ya no se veía el balón. Eso me suena a mí, de sol a sol. Pero qué bien lo pasábamos, Luis, ¿eh? Qué bien lo pasábamos. Tipo, esto es otra forma. La parte relacional ha sido muy importante en el desarrollo nuestro, por lo menos en el desarrollo mío. Es decir, grande cantidad de amigos, estar allí jugando hasta el final, charlando, hablando. Y eso favorece el desarrollo emocional de las personas. Claro. Conoces personas, conoces gente como piensa diferente. Entonces, aunque la tecnología, por ejemplo, ahora estamos haciendo esto tecnológico, que es brillante, realmente, que podemos hablar a distancia y poder hacer lo que no hacíamos antes. Pero lo que era el intercambio de tú a tú, la parte relacional, cercana, cálida, el contar un chiste, el hablar todo eso hace de que la persona, la interrelación interpersonal enriquecía mucho. Y el desarrollo emocional, por supuesto, es totalmente diferente, ¿verdad? Claro. Estamos en otro mundo. Claro que sí. Y tenemos que ayudar a los niños hoy día a tener equilibrio, porque hoy te pones delante de un móvil y ya se acaba el mundo para ellos, ¿no? Ya, es lo que conocen. Bueno, ¿y tú qué querías ser de mayor, Luis? Yo creo que médico no lo tendrías muy claro, ¿no? Bueno, vas a creer que sí. Resulta que cuando yo era pequeño, es por eso vine la bata blanca. Yo recuerdo, 6 años, ¿no? Cuando empezaba la primera, entre 5 y los 6 años, porque las 5 no era obligatorio el preescolar, sí era obligatorio la escuela primaria, y la escuela primaria quedaba lejos, bastante lejos de casa, es decir, nos íbamos andando, eso, que el autobús te viniera a recoger a la puerta, no, había que ir andando. Entonces nosotros ya caminaba, 1,5 kilómetros, una cosa así de casa, pero contentos, salíamos bien temprano, casi oscuro, y llegábamos de día a la escuela. Y entonces era obligatorio ponerse la bata blanca. Y la bata blanca se ponía con almidón. En aquel tiempo era con almidón. Se ponía, era duro, salías crujiente de tu casa. Y entonces el primer día que me despidió mi madre para que tenía que ir a la escuela, me dice, adiós mi doctorcito, me dijo él, ¿no? Porque claro, parecía un doctor, claro. Parecía claro, yo con 6 años de edad. Pero yo, por alguna razón que después lo comprendí, ¿no? Pero desde niño, yo podría decir que con total 100% de seguridad yo no quería ser otra cosa que no fuese médico. Y en nuestra familia no había ninguna tradición de médicos, no había. Solo mi hermana, que había sido instrumentadora quirúrgica en un hospital, mi madre, que había sido practicante, pero no había ningún profesional de la salud así al nivel médico. Quizás alguna influencia tuvo, cuando yo era muy pequeñito, había cerca de casa un centro de salud privado que lo llevaban los adventistas. Y mi madre iba de vez en cuando allí, y una de las conversaciones que tuvo con su médico allí en su centro de salud de los adventistas, surgió la idea de que tenía un hijo pequeño, qué sé yo, ¿no? Y entonces que lo veía muy inquieto y siempre hablaba de medicina. Entonces dígale, anímale, porque creo que si usted le anima a estudiar medicina, él va a ser una bendición, porque Dios le va a utilizar, porque sabe cómo son los dentistas son muy a la salud para ellos. Sí, es lo primero. Y entonces probablemente eso hizo que fortaleciera un poco la vocación que yo sentía de aquel tiempo. Y después ninguna duda, cuando hice el bachillerato y cuando llegó el tiempo de la universidad, ninguna duda. Bueno, y en la iglesia una pregunta, porque claro, si tú estás desde pequeño en la iglesia, no te enteras de nada, tu vínculo social estaba en el colegio con el fútbol, pero en la iglesia tenías amigos, hablabais el mismo idioma. Sí, no. Después lo que es la iglesia de conversión, la iglesia ya había gente, por supuesto, gente nativa española. Tenía mi relación con los jóvenes de la iglesia. Mi madre me llevó de muy pequeñito, y
tuve la declaración de fe medio forzado porque no sabía ni cómo era yo, pues, tenía 12, 13 años, tendría una cosa así. Llevó a la escuela y predicó un búlgaro, pero en lengua española, golpeado el español, pero lo predicó. Y mi madre pisó a aquellas personas que querían aceptar al Señor, que querían comprometerse y confesarlo públicamente, lo podían hacer y se había acostumbrado ya al llamado, levantar la mano, pasar al frente, declarar su fe y el pastor oraba por ti y ahí se cerraba un ciclo o un comienzo, digamos, ¿no? Ese era lo clásico. Entonces, como la iglesia era estrecha, teníamos la banca, estaba de un lado derecho, por ejemplo, estaba una pared y en la izquierda estaba el pasillo para pasar. Y yo estaba a la izquierda. Así que mi madre es mi madre la que aceptaba al Señor, no era yo. Pero yo me tuve que poner de pie para poder darle espacio a mi madre. Y cuando me puse de pie, ella dijo, oiga, ¿qué? Aceptó al Señor, este joven, qué sé cuánto. Y entonces, como el pasillo era estrecho, mi madre empezó a caminar hacia el frente y me fue llevando como la gallina a los polluelos. Tiro de ti, ¿no? Claro, y me llevó hasta el frente y yo me encontré en el frente y no sabía ni recuerdo lo que predicó el pastor, la verdad, no me acuerdo. Entonces, bueno, haga su confesión de fe. Pero bueno, pero eso fue el inicio de una relación con los jóvenes, esas cosas, y tenía amigos en el bachillerato y mis amigos en la iglesia. Oye, ¿y cuándo fue esa conversión? Porque claro, siempre preguntan a los pastores, ministerios que han nacido en la iglesia, que una cosa es vivir en un ambiente cristiano y otra cosa es tener un encuentro con Cristo. En tu caso, ¿cómo fue la historia? Yo lo podría marcar en 3 etapas. La primera, la que te digo yo, que es la parte de la parte social, la parte relacional, el ambiente cristiano te asocia a un grupo y tú te sientes cómodo y allí estaba yo. Yo cantaba, leía la escritura, tenía que orar, oraba porque tenía que orar. Sí, me enseñaron a ser cristiano, me civilizaron, digamos, como cristiano evangélico, ¿no? Y entonces estaba yo, realmente me comportaba realmente como un cristiano evangélico porque sabía lo que había que hacer, lo que no había que hacer, cómo había qué música había que cantar, la que no se podía ver, un montón de normativas adecuadas a lo que sería la forma de fe evangélica. Y bueno, y así seguí. Poca gente tenía carreras de terciarias, de universitarias en el ambiente que yo estaba. Entonces, cuando entré en la universidad, o previamente entré a la universidad, tuve un encuentro más profundo con el Señor, personal, casi a solas, leyendo la escritura y leyendo mis libros de ciencia. Y había cosas que no las entendía, pero fue un avance bastante importante, ahora lo entiendo, ¿no? Y entonces mi compromiso personal con el Señor fue a solas, pero no fue una conversión profunda. Y pasé por un periodo muy crítico en cuanto a mi fe, especialmente cuando entré en la universidad. Después, cuando pasé por el tiempo, digamos, de mi formación más profunda en los últimos años, no te digo que era un agnóstico, pero no entendía el sistema religioso. Eso es lo que no sé. Dios lo tenía yo en un sitio, pero el sistema religioso me chocaba por todos los rincones. No lo entendía, no lo comprendía. Y tal es así que rompí mi relación con la iglesia, realmente. No con el Señor realmente, sino rompí la relación en la parte social, digamos, ¿no? Porque no comprendía la parte ceremonial, el ritual, todo esto no lo comprendía. Y bueno, seguí avanzando y cuando hice mi especialidad, que la hice de especialidad en medicina interna después de terminar de estudiar, me formé en un centro educativo muy interesante, muy bueno en mi especialidad. Sentí realmente que esa era mi vocación, no tenía ninguna duda. Empecé a trabajar en un centro privado después que terminé mi especialidad. Estaba trabajando bastante bien. Tenía muchísima gente, pero muchísima gente. En ese tiempo se existía lo que se llamaba el Busca. El Busca era como el teléfono móvil, pero el que lo llevabas en la cintura, sí, que era un bip. Y entonces hacía bip, 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 y entonces tú sabías que te habían llamado, buscabas el teléfono y llamabas por teléfono, ¿qué me necesitas? Y te decían, bueno, tal cosa, ¿no?
Entonces, en casa, el bip era permanentemente, día y noche. Bip, 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 bip. Entonces yo ya estaba casado con Carmen, con mi esposa, y teníamos un hijo de pocos años, tendría unos 2 o 3 años. El niño cuando estábamos, él nació casi cuando yo gradué, un poco después. Y entonces yo estaba destrozando mi familia, realmente destrozando mi familia. Es decir, me arrastró, me llevó mi profesión, me arrastró. Me arrastró de tal manera que me senté con mi esposa y entonces cuando yo me senté con ella, ella me dijo, yo creo que así no podemos seguir, esto no avanza más. Esto no avanza más, dice, porque tu hijo necesita un padre y yo necesito un esposo. Tú eres médico, pero que tú has desaparecido de aquí. Tú levantas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, sales, vuelves, no estás en la semana, no estás fin de semana, no puedes viajar con nosotros, no estás nunca en la mesa comiendo. Yo no te necesito así. Y pasé un momento muy, muy, muy crítico, pero muy, muy crítico. Muy crítico en mi fe, crítico como familia, y se iba al garete. Mi familia la destrozaba. Le destrozaba la profesión haciendo cosas buenas, ¿no? Ujú. Y yo creí que se iba todo. Y bueno, mi fe comenzó a sedimentar. Pensé que se iba todo por el desagüe, que me parecía a mí, yo valoraba mucho a mi esposa, realmente una mujer extraordinaria. Mi mujer es una mujer extraordinaria. Soportó como un gigante, un titán al lado mío, pero hacíamos agua ya como familia. Y fui a la iglesia, recuerdo, llegué a hablar con mi pastor era búlgaro, estábamos en el norte, y hablé con él, pastor de pastores, la persona, yo tengo un recuerdo de lo que es la figura pastoral es este hombre, sentó a lo mío, me oyó desde principio a fin, con todo el tiempo que pudo, yo saqué todo lo que yo sentía, lo que me parecía la iglesia, mi fe, cómo yo no podía conectar con Dios. Y rompí a llorar ahí. Tras esa entrevista pastoral, fue un antes y un después. Y allí creo que fue el verdadero encuentro. Uh-huh. Encuentro con el Jesús de la Biblia, no con el Jesús institucional. No sé, con el Jesús de la imaginación, de la construcción religiosa, de los intereses humanos, de las posiciones, de esas carreras interminables de poder y de influencia en el sistema religioso. Ahí me encontré con el alfa y la omega. Y fue impresionante para mí. Yo no sabía que eso existía. Entonces tuve una avidez por descubrir a Jesús, que empecé desde Génesis, Apocalipsis, con una profundidad a bucear dentro. Y descubrí una figura de Jesús extraordinaria, fuera de lo común, fuera de lo que yo había oído en toda mi vida. Y entonces cuando estábamos allí y empezamos a reconstruir nuestra familia, Dios nos ayudó a reconstruir la familia. Vino nuestra segunda hija. Yo estaba en la clínica, yo era el director de un centro médico. Llegué, llamé a un amigo mío y le dije, te doy mi consulta, quédate en mi consulta. Te doy todo lo que yo era responsable de una unidad de cuidado intensivo, porque yo había hecho la especialidad interna y cuidados críticos. Y entonces hablé con la dirección, dejé la dirección, me quedé como apoyo, dejé la consulta, puse la consulta y bajaron mis ingresos a 1/3 más o menos, pero sabía que era ganancia, yo no tenía ninguna duda que era ganancia. Uh-huh. Sabía que estaba perdiendo, pero sabía sin ninguna duda que era ganancia. Entonces asistía con regularidad a la iglesia, me sentaba en la última banca,
de la iglesia porque tenía muchísimos pacientes de las iglesias, muchísima gente. Entonces, claro, la gente venía y quería consultarte en la iglesia. Claro. Entonces, lo que hacía, yo me sentaba en la última banca, era el último que llegaba y el primero que me iba. ¿Con tu familia ibas o ibas solo? Sí, con mi familia, con mi familia. Y entonces hubo una reconstrucción como en mi persona, realmente. Eso fue así en grandes titulares. Eso fue una enciclopedia, pero en grandes titulares. Son 3 o 4 titulares que te he dado, Juan Carlos. Qué bueno, qué bueno. Hay que ver cómo Dios espera que toquemos fondo para revelarse a nuestra vida, ¿eh? Porque a veces el grano tiene que romperse y quebrarse, ¿no? Sí, 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 sí. Y necesitamos, yo llegué a ese punto que ya acepté al Señor porque ya mi vida no podía seguir más. Y a veces somos así de duros, ¿no? Necesitamos estar ya pisando fondo. Sí, bueno, porque es el proceso. Dios habla en el lenguaje de Dios, siempre está hablando, Dios siempre está al lado nuestro. Lo que pasa es que nosotros tenemos cerrados los oídos y Sí, lo que lo abre al oído es el sufrimiento a veces. Y entonces Dios conecta con nosotros cuando nosotros hemos abierto el oído. Y bueno, claro. también el Espíritu de Dios hace su trabajo, nos va reconstruyendo como persona. Es un trabajo de toda la vida, eso no es algo improvisado. Y allí yo de ahí, cuando llegó el momento de aquel momento que nosotros le llamamos conversión, de decir un antes y un después, de pasar de muerte a vida, tú sales de la oscuridad y pasas a la luz y te das cuenta que ahora ha entrado algo que no sabía qué es, un Claro, regocijo claro. que no lo tenías, una vida que no lo sabía y te das cuenta que estabas muerto. Y todo eso, esa vivencia personal hace que tú empieces a descubrir y a ver la vida de una manera totalmente diferente. Entonces, en esa intimidad con el Señor, en mi cuarto, el Señor de esa forma que lo hace, que solamente uno lo puede comunicar, no es audible, pero es una voz profunda en el corazón que el Señor me hizo saber de que lo que yo sentía cuando era niño, lo había puesto Él. Eso lo había puesto Él. Qué bueno. Bueno, y Luis, ese cambio lo vería tu mujer, la cosa empezó a ir restaurándose, pero eso es una cosa y trabajar como médico en el norte de África en proyectos de desarrollo es otra muy distinta. ¿Cómo Uf, fue cómo fue ese proceso? Y además uf, venirte para acá, ¿no? Para esta parte del mundo, estando allí al otro lado del charco. sí, 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 sí. Bueno, para hacerlo breve, sí se puede. eh, sí, me cuesta un poco hacerlo, dejar los titulares sin entrar en detalle porque no se entiende, hay cosas que no se entienden. Pues la cuestión es que Claro. yo, comprometido con el Señor, comprometido con la iglesia, empecé a motivar a la iglesia a descubrir lo que pasaba con el cristianismo en el mundo. Entonces hice una investigación del mundo, es investigar en todo el mundo dónde había cristianos, no había cristianos, dónde había más desarrollo. Y me hice un especialista realmente sin saber, sin darme cuenta, mi iglesia me Bueno, miraba como extraño, porque yo leía dos o tres periódicos diferentes, sabía lo que estaba pasando en el este, en Asia, en África, en ajá. Europa, era un investigador, pero porque me interesaba saber, ¿no? Digo, dónde se conoce esto y dónde no se conoce. Y en eso ahí descubrí realmente una pasión por ejercer en donde el Señor realmente nos pusiera a servirle. Y así surgió. Entonces hablé con mi pastor y me dice, yo creo que el Señor está porque has tomado decisiones que son tan trascendentales en cuanto a tu trabajo y a tu fe y todo eso. Creo que el Señor está trabajando en ti para una obra que no es aquí, está afuera, ese está afuera. Y así fue, me hicieron escribí una carta a nuestro liderazgo, a lo que nosotros teníamos una estructura muy, digamos, episcopal, digamos, de gobierno, donde teníamos un pastor de distrito, un supervisor nacional, un obispo nacional. Entonces hice una carta y ese llegó a lo que sería al director general de una misión importante de nuestra organización. Y ese hombre contactó conmigo y me propuso una beca para ir a estudiar a los Estados Unidos. Entonces, con esa beca me trasladé con mi familia a estudiar a una universidad donde estudiaba teología
o sea, antropología, sociología, y por la tarde me escapaba y me iba al hospital. Entonces hacía una formación un poco integral, digamos, ¿no? La profesión lo hacía un poco porque lo necesitaba yo, no porque la universidad me lo pedía. Entonces estudié y completé mis estudios, y cuando estaba completando mis estudios me llegó una invitación para ir a Ceuta, para ir a visitar Ceuta, pero no sabía cómo iba a entrar. Entonces llegué y fui a la Cruz Roja, a Madrid. De allí vine a Madrid y me entrevisté con la directora de la Cruz Roja. En aquel tiempo había muchos hospitales de Cruz Roja en España. Estamos hablando del año 88. Yo nací en un hospital de la Cruz Roja en Málaga. Claro, claro. Había muchos hospitales. Yo pensé que eran de beneficencia, ¿no? Había muchos, no estaba tan organizado lo que es la seguridad social y todo eso. Eran así. Y entonces ella me mandó con una tarjeta personal a Ceuta. Entonces me presenté en el hospital de Cruz Roja, allí en Ceuta. Y bueno, hice mis relaciones allí con las autoridades allí, y volví a los Estados Unidos. Y con el tiempo me establecí en Ceuta y venía a colaborar con lo que era la iglesia que estaba en Ceuta, ayudarle a establecer un programa de desarrollo, de salud. No sabía exactamente cómo lo iba a hacer, la verdad es que no lo sabía. Fui aprendiendo. Claro. Y entonces estuve allí, era una iglesia que había salido de Tánger, en tiempo cuando el protectorado español, un grupo pequeño, estaba allí, muy consistente, con mucha historia, con mucha tradición evangélica. Pero claro, me uní allí y empecé a ayudar en todo lo que yo pude. Y entonces con el tiempo yo me di cuenta de que necesitábamos organizar algo que nos permitiera acceder a los países que la forma tradicional no se podía acceder. Entonces fui al hospital de Cruz Roja, me ofrecí primero como voluntario, y ellos me contrataron. Me contrataron, dijeron: usted no quisiera ser parte de la plantilla nuestra por un periodo de 3 meses, que era un periodo de invierno, de verano. Yo había falta de personal y me contrataron ellos allí. Entonces, cuando en ese periodo de 3 meses que me contrataron, yo atendí a un oficial de alto rango, era un interventor militar en Ceuta. Estaba en una situación muy crítica. Tuve que, movilizar la ciudad, buscar un helicóptero. Bueno, la cuestión que se resolvió la situación. Al otro día recibo una llamada telefónica del Ministerio de Defensa, que fuese a hablar con autoridades que allí yo no conocía, entonces fui allí. Y entonces me presentaron las autoridades militares de la ciudad y me ofrecieron una plaza. Qué bueno. Que fuese parte de su plantilla. Y entonces entré con personal civil al Ministerio de Defensa. Y ahí he estado muchísimos años, hasta que prácticamente me he retirado. ¿Te nacionalizaste español para poder hacer esa labor, digamos, sí, militar? Bueno, fue un proceso porque al principio, inicialmente, yo no era español, entonces el Ministerio de Defensa tenía que ser español para poder para contratar a una gente, si no se podía. Pero ellos, en una situación excepcional, creo que no recuerdo bien los detalles, pero que el gobernador de la ciudad había escrito al Colegio Médico de Ceuta que por situaciones excepcionales se me permitiera poder trabajar en el Hospital Cruz Roja, porque la especialidad que yo tenía era una especialidad que necesitaba la ciudad en ese momento. Y el Ministerio de Defensa hizo más o menos lo mismo y escribió al Ministerio de Defensa de Madrid y dijeron que empezara cuanto antes la nacionalización de la doble nacionalidad con España, y así surgió toda la documentación. Entonces, previo a lo que era la nacionalidad española, yo ya estaba en proceso legal, pero que ellos ya me habían contratado. En una situación de sedición, una ventana excepcional. Sí, sí. Fue una obra muy interesante. Yo a veces la recuerdo y me conmuevo, porque te das cuenta cómo
Dios venía trabajando. Por eso te contó un poco la historia desde su origen, desde la bata blanca Claro. cuando tenía 5 años de edad, ¿me entiendes? Qué curioso cómo Dios hace las cosas, ¿eh? Y te lleva al objetivo. Y una pregunta, en todo esto, ¿tu mujer qué papel tiene? Porque claro, Dios te habla, Dios te muestra, tú haces tu conversión, pero ¿cómo llevó tu esposa eso de salir de Estados Unidos para España? Supongo que ella tendría que recibir su experiencia también personal para poder acompañarte, porque diría, esto es una locura, ¿dónde nos vamos nosotros con lo bien que Eh, estamos aquí, ¿no? claro. Bueno, pues eso también es una obra. Te das cuenta tú que cómo Dios trabaja, porque yo salía, estamos hablando, volvemos para atrás un montón de años atrás. Flashback, Cuando, flashback. un hacia atrás, volvemos a hacer un flashback. Cuando estábamos nosotros, teníamos un niño muy pequeñito, entonces yo salía por la mañana temprano a trabajar, entonces pasaba previamente por la iglesia, ya después empecé a dar cuenta que tenía que cultivar muy temprano antes que abriera, prácticamente llegaba, oraba unos 15, 20 minutos, hacía mi devocional, y salía para allá. Había hecho como una rutina. Pero el Señor estaba tratando conmigo. En ese mismo espacio, en ese tiempo, el Señor estaba tratando con mi mujer. Pasado un año de esa situación, yo le digo a ella, mira, yo no sé si me está pasando algo, no te lo he compartido, pero algo me sucede que no sé, que creo que no es nuestro sitio. Aquí el Señor me inquieta que tenemos que salir. Y me dice ella, y yo no te lo quería decir, pero yo no sabía, pero hace un año y algo que yo no puedo descansar ni dormir porque sé que el Señor nos llama a que tenemos que salir. Qué fuerte. Sí, 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 y fue así, no tuve que forzar absolutamente nada, fue una fusión poderosísima en lo que Dios estaba haciendo con nosotros, y así fue. Qué bueno, qué bueno. Y entonces ya una vez aquí, que tú ya estabas, de alguna manera tenías clara la misión, Dios te abre las puertas a través de la Cruz Roja después de lo que es el ejército. ¿Cómo han sido estos años de trabajo? ¿Qué conclusión podías tener, no? ¿Ha sido Claro, satisfactoria, sí. frustrante? ¿Cómo Yo, podría? mira, yo podría decir, mira, que yo desde joven, por eso te dije yo un poco lo, mi, mi lucha lo que era la fe, el sistema religioso, la institución religiosa, lo que era el sistema, todas esas cosas, todo eso ayudó para bien. Yo nunca separé entre lo secular y lo sagrado, jamás, desde niño, nunca lo separé. Es decir, si tú estás comprometido con el Señor, estás comprometido con lo que eres y con lo que haces. Entonces yo puse toda mi profesión en la mano de Dios. Entonces todo lo que hacía, absolutamente todo lo que hacía, lo hacía para el Señor. Todo, absolutamente todo. Y eso me valió, gané muchísima gente, amigos, personal, en cuanto a relaciones. Estoy hablando de relaciones. Claro, claro. Relaciones. Eso me permitió estar en diferentes sitios. Por ejemplo, sabía de yo el desarrollo, el cultivo de la gente, que es muy difícil en los profesionales, poder cultivar su fe, desarrollar su fe, que es muy difícil. Yo lo entendía perfectamente, yo había pasado por allí. Entonces, desarrollaba conferencias, invitaba a médicos de otros sitios que tuvieran una fe consolidada, una fe cristiana buena, que tuviesen buena formación, y desarrollaba conferencias en la ciudad. Invitaba a los dos hospitales, estábamos ellos, charlábamos, hablábamos. Y luego después en Marruecos igual. Marruecos tuvo unos amigos, médicos que yo ayudé en su formación, en su formación de médicos de familia, en las ciudades, en zonas rurales, pero lo hice desde mi fe natural, ¿me entiendes? Que estás en ti. Para mí, el Señor está en nosotros y todo lo que nosotros hacemos es para bendecir. Cada uno en su área, en la multiforme gracia de Dios, ¿no? Es una multiforme de expresión. Y yo que mi herramienta era esa, ¿no? Es decir, Moisés le dijo, ¿qué tienes en la mano? Tienes un palo, ¿no? Bueno, con eso yo voy a hacer milagros. Entonces, yo tenía eso, esa era mi herramienta. Y era una herramienta que yo amaba, la herramienta. Claro. Pero sabía de dónde venía yo. Yo sabía de dónde venía la herramienta. Entonces, todo eso lo utilicé. Entonces, empecé a trabajar en todo un programa de salud, desarrollo. Creamos una institución que era una fundación de salud. Compartí esto en aquel tiempo estaba Alfonso Medina de pastor allí en la iglesia en Ceuta. Se lo compartí a Alfonso, mira, qué quisiéramos hacer. Entonces él realmente contribuyó mucho, me ayudó en los primeros pasos.
y empezamos a construir lo que sería una fundación de desarrollo, de salud, de desarrollo, que le llamamos el Buen Samaritano inicialmente y luego después se transformó en otra fundación. Vino un muchacho francés a ayudarnos porque en una conferencia que había dado en un sitio oyó y se quiso involucrar y vino y nos ayudó en la parte administrativa y así fue el inicio de lo que hicimos allí en el norte de África. Entonces ahora estoy en otra etapa, estoy en la etapa de ayudar a poder darle forma a todo esto, porque creo que estamos en una etapa totalmente diferente, ahora las nuevas tecnologías y todo esto, y poder ayudar en todo lo que yo pueda, tanto a la iglesia en Málaga, en España, en el norte de África, donde sea, todo. Ahora los movimientos migratorios, esto de la situación de Ucrania, me doy cuenta y volviendo un flashback a lo que está diciendo, los movimientos migratorios siempre han sido de bendición. Yo de donde provengo, de movimientos, de guerras, yo vengo de guerra porque la gente que salió a principios del siglo pasado, tanto los búlgaros, los ucranianos, los checos, los armenios, buscando tierras libres, me ayudaron en mi fe. Entonces, tú dices, ¿cómo lo hubiese hecho Dios? No sé cómo lo hubiese hecho de otra manera, pero todos estos movimientos migratorios, saliendo los ucranianos para Europa, Dios va haciendo su proceso y construyendo personas, construyendo familia, dando vida nueva, ¿no? A gente. Entonces, todo eso lo reinterpreto de una manera muy diferente, muy fresca ahora para mí. Qué bueno. ¿Y en qué iglesia estás ahora, Luis? ¿En qué iglesia te reúnes? Aquí en Málaga. Bueno, yo colaboro con la iglesia en general en diferentes áreas educativas, a veces con conferencias, esas cosas, pero que me congrego en la iglesia de ahora actualmente de Francis y en la primera iglesia bautista. Ah, bien, bien. Ahí me estoy congregando, pero voy allí, a Francis le conozco de muy jovencito, también cuando empezó su ministerio, a Raquel igual. Entonces, cuando dimos el salto, porque vinimos aquí a Málaga, aquí siempre hemos estado en contacto con Málaga, porque yo estaba más en Ceuta, concentraba casi toda mi actividad allí, pero ahora estoy me retiré de lo que es la actividad pública, de lo que es la seguridad social. Sí, sí. Y estoy aquí con una actividad recién orientándome, digamos, otra vez en Málaga. Qué bueno. A ver si conseguimos entrevistar a Francis, porque llevo detrás de él no sé cuánto tiempo él quiere, pero cuando quedamos está muy ocupado y se anula. Sí. Pero tengo interés también en entrevistarlo porque es un hombre de Dios y queremos conocerlo un poquito más. Bueno, Luis, pues básicamente ya hemos terminado. No veas, la vida pasa rápido. Ya lo creo. Mucho, mucho, mucho. Yo ya tengo 56 años y miro atrás y digo, madre mía, ya he llegado a 56 años y dentro de 4 tengo 60. Esto es un visto y no visto. Pero bueno, mientras sea los años se notan en lo que sería la caparazón, la funda, ¿no? Sí, pero al final el Espíritu Santo nos va rejuveneciendo cada día, ¿no? El hombre interior, como decía Pablo, ¿no? Sí. Pues nada, Luis, muchas gracias, hermano, por habernos abierto tu corazón y tu vida. Eso es un regalo que nos ofrece y que nos va a enriquecer más como iglesia, porque en Málaga nada más hay una iglesia, ¿no? No hay dos. Es que es verdad, eso es verdad. Usted, en ese sentido, nos enriquecemos. Yo soy totalmente convencido que el desarrollo humano, el desarrollo de las personas, se hace desde la información y de la multiforme forma de ver las cosas, ¿no? No todos vemos lo mismo. Claro que no. Como yo decía, somos únicos e irrepetibles desde el punto de vista personal, como una célula del cuerpo, ¿no? Pero tenemos la herencia genética en común como cuerpo, pero que a veces vemos diferente, a diferentes ángulos. Pero como dice la Escritura, tenemos diferentes funciones, pero somos un solo cuerpo. Es que cada ojo ve de una perspectiva distinta. Pero no deja de ser la misma visión, ¿no? Entonces eso enriquece, el prisma lo enriquece y la idiosincrasia que tiene cada congregación enriquece al resto. La verdad es que en la pastoral de Málaga tenemos ahora una unidad muy bonita, bueno, hace mucho tiempo, y nos enriquece bautistas, pentecostales, de todo tipo de hermanos, que al final llegamos a la conclusión, lo que necesitamos es ser amigos.
Sí, Eso sí, es lo sí, que sí. necesitamos, ser amigos. Sí, 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 sí. Y Dios lo Sí, está ahí haciendo. hay diferentes niveles de profundidad, de amistad, pero que Claro, claro. es importante de que sabemos de que somos uno, pero tenemos funciones diferentes. Entonces eso aprendemos a apreciar a uno y a otro, y en esa riqueza de forma de ver diferente, somos más fuertes. Amén, amén. Ujú. Pues muchas gracias, Luis. Un fuerte Pues abrazo, nada, hermano. un abrazo grande, un abrazo grande. Que el Señor te bendiga mucho. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Y a todos nuestros oyentes, espero que haya interesado la biografía de Luis Solís. A mí me ha gustado mucho, lo conocía de hace tiempo, pero no personalmente, no sabía su trasfondo y nos hemos enriquecido escuchándolo. Así que le damos gracias a Luis y a ti también por estar atento, por haber visto el programa. Ya sabes que puedes verlo en el canal de YouTube Iglesia del Monte, Proyecto Vida, y ahí podrás ver este y 91 entrevistas más que tenemos. Pronto llegaremos al centenar, gracias al Señor, y lo que pretendemos es, como tú sabes, que la iglesia se conozca, porque una iglesia que se conoce es una iglesia que se ama. Pues un fuerte abrazo y recuerda que nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Short Time, un breve tiempo para reflexionar. Que el Señor te bendiga.